Hay un impulso que casi todos conocemos, ¿verdad? Ese resorte que salta para juzgar a alguien cuando se equivoca. Es casi instantáneo. Pero, ¿y si la respuesta correcta fuera, en realidad, todo lo contrario? Pues hoy vamos a sumergirnos en un modelo radicalmente diferente, el de la misericordia y el perdón. Y esto nos lleva a la gran pregunta que lo enmarca todo. ¿Qué hacemos cuando alguien falla? ¿Cuál es esa primera reacción que nos sale de dentro? Porque, ojo, esa respuesta dice muchísimo de cómo somos y también sirve de punto de partida para entender el modelo de perdón que vamos a desglosar aquí. Y aquí lo tenemos, un auténtico choque de mentalidades. Por un lado, está nuestra tendencia, lo que nos sale casi sin pensar, juzgar. Y por otro, el enfoque que se le atribuye a Jesús, que es literalmente el opuesto, amar. No se trata de condenar, sino de acoger. Vamos a ver cómo se supone que funciona esto en la práctica. Venga, vamos a dejar un poco la teoría para meternos de lleno en los momentos que de verdad definen esta idea. Vamos a ver esa misericordia en acción a través de algunas de las historias más potentes que se cuentan. A ver, hay que imaginarse la escena. El polvo, el murmullo que se convierte en gritos, una multitud que ya tiene las piedras en la mano, están a punto de ejecutar a una mujer por adulterio y la ley de la época, de hecho, les ampara. La tensión se tiene que poder cortar con un cuchillo. Y justo en medio de todo ese caos, le lanzan a Jesús una pregunta que es una trampa en toda regla. Le dicen, la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Lo ponen entre la espada y la pared, o se salta la ley o traiciona todo su mensaje de perdón. Pero la respuesta que da es, es simplemente brillante. No va en contra de la ley, no. Lo que hace es devolverle la pelota a la conciencia de cada uno. Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente el foco del juicio cambia. Ya no es hacia ella, es hacia adentro. Y claro, nadie se atreve a moverse. Porque en el fondo, todos saben que tienen su propia mochila. Ahora cambiamos de tercio, a una traición si cabe mucho más personal. Porque esta vez viene de Pedro, de la roca, de su seguidor más cercano, de su amigo. El pánico se apodera de él y llega a negar que le conoce hasta 3 veces. Es esa clase de herida que duele el doble porque viene de alguien de quien jamás te lo esperarías. Y aquí hay algo que es fascinante, y es la simetría de la historia. Porque tiempo después Jesús le da a Pedro la oportunidad de reparar esa triple negación. Pero no con un castigo ni con un reproche, lo hace con una triple afirmación de amor. Por cada negación le lanza una pregunta: ¿me amas? Es la idea de que la restauración viene del amor, no de la culpa. Nos vamos ahora al escenario más extremo que uno puede imaginar, la propia cruz. Junto a Jesús hay 2 ladrones también condenados, y uno de ellos, al que la tradición llama Dimas, en sus últimos suspiros de vida, lo defiende y le hace una petición súper simple, casi desesperada: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La respuesta es inmediata y es abrumadora. Te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto nos deja una idea potentísima. Sugiere que un único instante de fe sincera, de arrepentimiento de corazón, puede llegar a pesar más que toda una vida de errores. Y si ya estamos hablando del perdón en situaciones límite, ¿qué pasa con las personas que lo están ejecutando? O sea, los verdugos, los soldados que le claman los clavos. ¿De verdad la misericordia puede llegar hasta ese punto? Pues la respuesta que se nos da en los textos es asombrosa. En medio de su propia agonía, lo que sale de su boca no es una maldición ni un grito de rabia, sino una petición: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la expresión máxima de una misericordia que no pone condiciones, que incluso busca una excusa para el que ofende. Bueno, hemos visto ejemplos muy claros de misericordia, pero para entender por qué es tan necesaria, tenemos que analizar el problema de raíz. Vamos a meternos un poco en la anatomía del pecado, tal y como se presentan estos textos. Entonces, ¿qué es el pecado en este contexto? A ver, no es solo saltarse una regla, como saltarse un semáforo. Se plantea como algo mucho más profundo. Es una ofensa directa a Dios, una desobediencia consciente a su voluntad, casi como una especie de rebelión de la criatura contra su creador. Y las consecuencias de un pecado grave, según se explica, son muy serias. Implican perder la gracia de Dios, algo que se describe como la muerte del alma. Y esto, si no hay un arrepentimiento, abre la puerta a una posible condenación eterna. O sea que lo que está en juego es mucho. Y uno podría preguntarse, ¿de dónde sale esta facilidad que tenemos para meter la pata? El concepto del pecado original lo que viene a decir es que la naturaleza humana quedó como herida, con una especie de inclinación hacia el mal. Esto explicaría por qué hacer el bien a menudo requiere un esfuerzo consciente y deliberado.
Muy bien, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Pues ahora vamos a ver cuál es exactamente el camino que se propone para alcanzar el perdón. El punto de partida, la base de todo, es una idea increíblemente poderosa. La misericordia de Dios es infinita. O sea, no tiene límite, no se gasta. Está siempre disponible para cualquiera que la busque de verdad, con un corazón arrepentido. Ahora bien, para poder acceder a ese perdón, los textos marcan dos condiciones, dos pasos clave. El primero es interno, es la contrición, el arrepentimiento sincero y, muy importante, la intención de no volver a caer. Y el segundo paso es externo, la confesión, que se presenta como el sacramento, el medio visible que instituyó Jesús para recibir ese perdón. ¿Y de dónde sale esto de la confesión? Pues el fundamento, según se explica, está en las palabras que Jesús les dirige a sus apóstoles después de resucitar, cuando les da el poder de perdonar pecados en su nombre. Les dice: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y todo esto que hemos visto, los ejemplos de misericordia, el problema del pecado y el camino al perdón, nos conduce a una idea final, al verdadero núcleo de toda esta enseñanza, que se resume en un mandamiento nuevo. Pero claro, cuando se habla de amor, es difícil hacerse una idea de su magnitud. Para intentar que entendamos la escala de este amor, los textos usan una metáfora que es potentísima. Y aquí está. Yo amo a cada uno de vosotros más que todas las madres de la tierra juntas. Es una imagen para pararse a pensar. Es como si juntáramos todo el amor de todas las madres por sus hijos a lo largo de toda la historia y lo concentráramos. Pues bien, lo que se afirma aquí es que el amor de Dios por una sola persona es todavía mayor. Así que al final el punto crucial de todo esto es que el nuevo mandamiento consiste en amar de la misma manera. Y esto, claro, nos deja con una reflexión final, una pregunta que se queda flotando en el aire. Si esa es la meta, ¿quién es esa persona a la que más nos cuesta amar? Porque es ahí quizá donde empieza el verdadero desafío.